Buenos días, Atenógenes, buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por Telemetro Radio en las frecuencias de Telemetro. Nos ven ahora por RPC Televisión en señal abierta de televisión. Comenzando una nueva etapa de Cuarto Poder. Hoy, lunes 1 de marzo del año 2021. Y la agenda está llena. Y los buenos días, alegría, Flor. Buenos días. Hoy no hay mucha alegría. Hoy no hay mucha alegría, ya veo. Hoy no hay mucha alegría. Estamos viendo cosas que no tendríamos que ver en Panamá. Así que no me da alegría, la verdad. Sí, de verdad. Y hoy me llama la atención mucho la situación que ha ocurrido con la Procuraduría de la Nación. Y pasó el tiempo y definitivamente que no ocurrió nada. No hubo declaración del procurador. La justicia está en una crisis nunca antes vista, quizás. Estamos peor que cuando nombraron al procurador de la Nación. Eso es cierto. Bueno, lo que ocurre, Atenógenes, es que el procurador se retira intempestivamente, abruptamente y sin explicaciones. Y eso en un cargo como el de la poderosa, porque es poderosa institución como la Procuraduría General de la Nación, revela simplemente que hay causas ocultas mucho más allá de las que él esbozó en su carta en clave. Primero, es funesto que la salida de la institución que debe investigar los crímenes en Panamá, de la cabeza que dirige esa institución, se dé con un mensaje críptico. Yo creo que el mensaje tendría que haber sido mucho más transparente. Y segundo, pues la inestabilidad que ha rodeado a esa institución en los últimos 30 años. Solamente un procurador ha terminado su periodo, el licenciado José Antonio Sosa. El resto ha salido de manera abrupta, como Eduardo Ulloa, o procesado por la justicia de forma, digámoslo así, maquiavélica, como Ana Matilde Gómez, o envueltos en escándalos como la exprocuradora Kenia Porcel, el exprocurador Rogelio Cruz, y ni se diga durante la administración del 2009 al 2014 en que hubo 4 procuradores generales de la Nación. Entonces, esa inestabilidad en una institución tan importante para el país, tan importante para la democracia, tan importante para la confianza de la ciudadanía, pues genera, por supuesto, que inestabilidad política a su alrededor. Sí, y esa es la situación real de la Procuraduría de la Nación. La prensa incluso hace un editorial hoy en primera plana y señala de una forma muy dura, ¿no? Ni un incompetente más para un cargo como el de Procurador de la Nación, haciendo énfasis en lo que ocurrió, haciendo énfasis en la esperanza que se puso en este nombramiento, haciendo énfasis en que la justicia está en crisis. Y en una crisis muy profunda, por cierto. Bueno, y también hay una observación que hay que seguir haciendo sobre el tema de las protestas de las últimas semanas, que siguieron el viernes. El viernes se produjeron además 2 arrestos y se produjo la agresión contra una religiosa que además estaba en silla de ruedas por parte de la Policía Nacional. Entonces, en Panamá la protesta pacífica es un derecho constitucional que está siendo desafortunadamente afectado, vulnerado por el organismo policial que debería estar encargado de garantizar ese derecho dentro del cauce democrático normal de una sociedad democrática. Pero llevar a la policía antidisturbios, antimotines, con arrestos de, digámoslo así, de combate callejero, disparando bolas de gas pimienta, indiscriminadamente, no creo que sea la mejor manera de enviar un mensaje democrático en estos momentos en que la gente está protestando porque siente que hay una situación que, entre otras cosas, se vincula con la salida del procurador Eduardo Ulloa. Bueno, que él mismo vinculó, pues. Él mismo lo vinculó en su carta, que es el tema del manejo y de la falta de supervisión por parte de CENIAF de los albergues. La situación es que en este país deberían estar presos los que violan derechos fundamentales y humanos de niños, no quienes protestan para dar a conocer su inquietud. Siguen saliendo testimonios
siguen las denuncias. Ayer en el knockout, una niña contó su verdad. Ya salió el albergue a desmentirla. Sin embargo, no dicen que a la niña se le obligó a tener el bebé. Ya sean ellos, ya sea el CENIAF, la niña tuvo el bebé en contra de su voluntad. Y eso es importante decirlo. Mira, tenemos contacto ahora mismo con José Ugaz, ex fiscal anticorrupción peruano, y lo hemos invitado para este programa específicamente para entender lo que se necesita para el cargo de procurador de la Nación. Señor Ugaz, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Ugaz, lo escuchamos. ¿Qué se necesita? Buenos días, ¿cómo están? Mira, aquí en Panamá estamos en medio de un debate acerca de lo que se necesita para ser procurador. Estamos pasando, y usted que ha seguido de cerca el caso panameño, pasamos de una procuradora con un cambio de gobierno a un nuevo procurador y seguimos en las mismas que al principio. ¿Qué se necesita entonces, señor Ugaz, para tener realmente una justicia independiente en un país? Buenos días. Buenos días. Mire, en primer lugar, aclaración de términos nada más. Yo fui procurador aquí en el Perú y la Procuraduría en el Perú no es la Fiscalía, es la agencia, es la institución que defiende al Estado. El Ministerio Público y Fiscalía en el Perú es lo que ustedes llaman también Procuraduría General y Fiscalía en Panamá. Pero más allá de la terminología, es relevante señalar que uno de los principios fundamentales reconocidos a nivel universal, está incluso en la lista de los principios de Bangladesh, que es la carta, digamos, donde se recogen cuáles deben ser las circunstancias y los criterios para una administración de justicia que sea eficaz y neutral, es el de la independencia. Pero evidentemente no puede haber independencia si es que no se cuenta con el primer factor, que es el de la entereza de carácter, el temperamento, la entereza moral para poder conducir una institución con un encargo tan sensible como es el de la investigación y persecución de los delitos en una sociedad. Yo lamento mucho lo que ha ocurrido con el procurador Ulloa. Su carta en un primer momento hace una argumentación muy personal, dando a entender de que su alejamiento tendría que ver con la afectación de su familia y los espacios personales y familiares que él tendría en casa. Evidentemente, cuando un funcionario público asume un encargo tan relevante y tan complejo como el de la Procuraduría Fiscalía de la Nación, tiene que saber de antemano que eso va a implicar una limitación a sus espacios personales y que va a involucrar, por supuesto, a su entorno personal. Si no, no acepta. Entonces me parece que esa explicación un tanto lastimera de que se me ha reducido el espacio familiar, etcétera, no resulta pertinente ni es atendible como un argumento de recibo para poder sostener una renuncia irrevocable al cargo. Mucho más grave es lo segundo. Como ustedes han señalado, hay una suerte de mensaje críptico ahí que ha dado pie a todas las especulaciones que giran ahora alrededor de esa renuncia. Si es que efectivamente fue presionado para no involucrar a funcionarios que estarían vinculados con estos abusos en los albergues de menores. Y si esa era la razón atendible, entonces lo esperable hubiera sido una renuncia abierta, con claridad en el mensaje y denunciando ese tipo de presiones si es que consideraba que no las podía revertir. Es lamentable que la Procuraduría General, como ustedes han reseñado hace un momento, venga de tumbo en tumbo con una inestabilidad de cambio de cabezas y escándalos alrededor que lo único que hacen es regalarle espacio al crimen organizado y a la corrupción que tanto daño hacen en nuestros países, en particular en Panamá, y más aún en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo. Pero debo decirles, y no por consuelo, que no son el único país donde ocurren estas cosas. En mi país hay 2 fiscales de la nación, es decir, 2 procuradores generales que fueron apartados, tuvieron que renunciar o se les apartó por estar vinculados con el crimen organizado. Hay un Contralor General de la República que también fue defenestrado por similares circunstancias vinculadas a la corrupción, e incluso la Junta Nacional de Justicia ha tenido que destituir a todo el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que decide el nombramiento y disciplinamiento de los jueces y fiscales. Entonces,
Hay una crisis de la justicia que tiene un impacto regional, creo que Lavajato lo ha expresado con bastante claridad. Por cierto, es lamentable que lo de Ulloa ocurra justo cuando Lavajato en Panamá está en un punto álgido también para su procesamiento. Y creo que esto lo único que nos da como reporte es la necesidad absoluta de una reforma estructural de la justicia que permita elegir a los mejores. Y si no estamos en capacidad de hacerlo, entonces hay que ensayar fórmulas como la de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que tuvo resultados muy importantes en Guatemala antes de que fuera desactivada por el corrupto gobierno de Jimmy Morales. José Carlos, saludos, Guido Rodríguez te habla. Mira, a raíz de la renuncia de Ulloa y de la situación generada por la pandemia, hay quienes apuntan a la necesidad precisamente de una reforma estructural, pero no solo de la justicia, sino de toda la estructura del Estado panameño. Ya hay movimientos dentro de partidos políticos de oposición, pero también dentro de ciudadanos que están promoviendo la recolección de firmas para que se convoque a una asamblea nacional constituyente paralela, que es la que establece el artículo 314 de nuestra Constitución, como una vía de eventual salida a la crisis. Sin embargo, hay quienes sostienen que eso sería exactamente lo contrario, que sería profundizar en la crisis, a pesar de que la constituyente paralela, como su nombre lo indica, no cesa en funciones a los actuales dignatarios en ninguno de los tres órganos del Estado, sino que permanecen en sus cargos hasta que culmine su periodo y se produzcan las nuevas elecciones en el año 2024. ¿Tu opinión sobre esa posible vía de salida a la crisis institucional? Buenas, Guido, gusto escucharte. Mira, en realidad yo creo que la reforma es necesaria e impostergable, pero efectivamente hay que hacerla de una manera tal que no genere mayor estabilidad. Si hay un recambio de gobierno previsto en las reglas constitucionales, lo que hay que hacer por ahora es establecer los pilares fundacionales de esa reforma y cuáles son las reales necesidades de cambio en la estructura política del país. En primer lugar, hay que hacer un reconocimiento general, y es que la clase política está en una crisis insalvable. Se requiere un cambio generacional y de cultura que lleve a la política a los mejores ciudadanos y no, como vemos usualmente, a quienes están buscando alguna oportunidad para su beneficio personal o generar posiciones populistas y demagógicas que lo único que hacen es profundizar las crisis de nuestros países. Y eso pasa por establecer ciertas reglas básicas. De pronto hay que empezar revisando cuáles son las reglas de financiamiento de la política, la democracia interna de los partidos, cuáles son los regímenes en términos de votación y estructura electoral que deben imperar en el país, y paralelamente también cuáles son los cambios indispensables en la justicia. Hemos visto en Panamá por mucho tiempo ya lo que ha venido ocurriendo en la Corte Suprema, muy lamentable cómo la Corte Suprema, en lugar de convertirse en una instancia de confirmación de decisiones en justicia para el beneficio de la sociedad panameña, se convirtió por mucho tiempo en una pared de impunidad que lo único que hacía era jugar en favor de los intereses de los investigados. Entonces, se puede establecer una agenda de puntos básicos que sean 4 o 5 indispensables, tratar de nuclear alrededor de eso a las fuerzas políticas en lo que sea posible y hacer un pacto de reforma que permita un cambio, por lo menos hasta que se llegue al recambio político que la Constitución prevé, con algunas modificaciones sustanciales. Ahora, señor Ugas, ¿cuál sería esa recomendación para países como el nuestro que, por lo visto, no encuentran un camino correcto para lidiar con el tema de la justicia? Mire, yo debo decirle con toda claridad que he observado procesos de reforma en distintos países de la región y del mundo, en el mío propio, y yo creo que cuando un país está en una crisis tan profunda de la justicia como la que está afectando a Panamá en este momento, no hay que desdeñar la cooperación internacional.
El caso del modelo de la CICIG en Guatemala, que después siguió la MASI en Honduras, es un modelo exitoso, pero ciertamente requiere una dosis de voluntad política para poder salir adelante. De pronto no se podría ir en Panamá, porque creo que las condiciones políticas no están dadas para eso, a un modelo total de la CICIG, la Comisión contra la Impunidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque se requeriría consenso para ciertos cambios constitucionales y cesión de algunas cuotas de soberanía en el tema de la justicia, pero podría buscarse un modelo intermedio, donde ya sea con el procurador transitorio o quien lo vaya a suceder, se pueda instalar a su lado una comisión internacional de asesoría que permita ir tomando decisiones que vayan hacia la refundación de la Procuraduría General en Panamá. Esto es perfectamente posible y evidentemente se requeriría la voluntad y un consenso mínimo para entender que de la cooperación internacional, como se hace en muchos otros ámbitos en la economía, etcétera, podría también trabajarse en el ámbito de la justicia. La idea, por supuesto, no es reemplazar a la justicia panameña ni a la Procuraduría panameña, sino generar una instancia de cooperación internacional que permita dar el empuje inicial y luego el traslado de tecnología, de cultura institucional, de estándares básicos de justicia para que la Procuraduría se vaya fortaleciendo y en un plazo determinado, que no debería ser excesivamente largo, poder caminar sola sin necesidad de apoyo de cooperación internacional. Y cuando hablo de cooperación internacional estoy hablando de gobiernos amigos o de instituciones multilaterales como puede ser el BID, el Banco Mundial, la OSD, en fin, hay mucha técnica, mucho conocimiento acumulado ya a nivel internacional y no veo por qué eso no puede ser de beneficio para un país que está buscando desesperadamente generar estabilidad en su sistema de justicia y en la persecución del delito. ¿Esa cooperación internacional tendría que darse a través de una solicitud de la justicia panameña o puede venir la iniciativa de alguno de estos estamentos de afuera? Bueno, las instituciones internacionales o multinacionales están ahí y ellas normalmente reaccionan, no toman la iniciativa. En el caso de Guatemala fue efectivamente una situación radical. No olvidemos que cuando se creó la CICIG en Guatemala, el 98% de los casos penales relevantes quedaban en la impunidad. Entonces fueron algunas embajadas amigas las que iniciaron un diálogo con la clase política guatemalteca y finalmente esta hizo una solicitud a Naciones Unidas y se generó el modelo. Por supuesto que tuvo que haber una negociación intensa y una cesión de parte de la oposición política en el Congreso para que se puedan dar esas condiciones. De pronto, ese proceso, si somos realistas, hoy no tiene mucha viabilidad en la actual situación política de Panamá, pero como repito, podría irse a un modelo intermedio en el que el gobierno o alguna institución relevante del país o varias instituciones políticas se pongan de acuerdo, digamos, establece una estructura básica, se hace un proyecto, se delinea cuáles son las características fundamentales que tendría y con ese proyecto se van a tocar las puertas o a países que tienen niveles de justicia bastante consolidados y eficientes o a instituciones como las que he mencionado, que estoy seguro aceptarían de buen grado colaborar en una tarea tan urgente y necesaria como es la de la justicia en Panamá. Es necesario entonces quizás en situaciones como la nuestra buscar ayuda afuera, porque por lo visto, dando tantos tumbos no hemos podido todavía encontrar una solución al problema internamente. El problema con eso es que usted requiere pues una dosis de cabeza fría y cero demagogia, porque frente a este tipo de soluciones normalmente hay quienes se rasgan las vestiduras y empiezan a decir cómo somos incapaces, no vamos a permitir intervención foránea, etcétera, etcétera, y eso evidentemente hace inviable cualquier solución de esta naturaleza, pero creo que la historia reciente de lo que viene ocurriendo con la justicia en Panamá tiene que llevar a la conclusión de que no están las condiciones dadas para poder refundar la Procuraduría
desde las fuerzas propias, y en ese caso, en un mundo global, como ocurre en muchos otros ámbitos de la vida de los países, no tiene absolutamente nada de malo, ni es insultante, ni implica una cesión de espacios soberanos el recurrir a la cooperación internacional para importar las mejores buenas prácticas que permitan sentar las bases para una justicia eficiente, neutral, en el mediano plazo. He allí los dos puntos básicos de la aspiración de la democracia panameña. Me refiero a la democracia de lo que espera la ciudadanía, una justicia neutral y eficiente. Y ahora, José Carlos, que viene el proceso o debe venir el proceso de recuperación económica post-pandemia, pues es más que nunca fundamental que se genere un clima de confianza en las instituciones democráticas, incluyendo la justicia, porque lo que va a sacar adelante este país es la inversión privada y sobre todo, en el caso de Panamá, el monto que se logre de inversión extranjera directa. Y con un sistema de justicia que no genera confianza, pues es bien difícil conseguir atraer esos inversionistas que vengan a generar movimiento económico en Panamá. Eso es totalmente cierto. Fíjate que una de las consecuencias más nefastas de la corrupción no está en el ámbito material, no es solo la cantidad de dinero que se pierde y cómo eso impacta en la pobreza o en la inequidad, en la injusticia de nuestros países. Algunos de los impactos más negativos de la corrupción y del crimen están en el ámbito no material, y es lo que los anglosajones llaman el trust, ¿no? Esto, la confianza, como tú bien señalas. Si la ciudadanía pierde la confianza en sus autoridades y pierde la confianza en sus instituciones, es evidente que no va a poder articularse un proyecto nacional en un momento de salida de una crisis tan profunda como es el que esperemos que se venga ya en el corto plazo cuando las vacunaciones sean más extendidas. Sin trust, sin confianza, no va a ser posible generar el consenso necesario para implementar un ambiente de inversión. Cuando los operadores internacionales ven lo mal que funciona la justicia, no van a querer arriesgar sus recursos en un país que no les garantiza predictibilidad, neutralidad, eficiencia en la administración de los conflictos. Entonces, por donde se le mire, la reforma de la justicia es indispensable, y más aún en un momento de salida de una crisis como el que se va a venir. La historia ya lo ha enseñado con mucha intensidad, una vez que se pueda controlar los niveles de contagio y mortandad que está trayendo la pandemia. Y eso empieza precisamente por encontrar soluciones para que no ocurran estos exabruptos, como que de la noche a la mañana se pierde a la cabeza de una institución tan importante como es la del Ministerio Público. Fíjense la tarea delicadísima que tiene esta institución en el desarrollo de investigación. Es el primer peldaño para alcanzar la justicia, por lo menos la penal, en nuestros países, y por lo tanto no puede estar descabezada o zarandeada constantemente en medio de escándalos y renuncias. Bueno, muchas gracias, José, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. José Ugaz, ex procurador de Perú, conversando aquí en Cuarto Poder acerca de la realidad de la justicia en Panamá y los grandes retos que tiene por delante. Tenemos una pausa, ya regresamos. Gracias a usted, buenos días. Gracias. De vacunación, el día 4 inicia una nueva fase de la vacunación y va a estar enfocada especialmente en San Miguelito, inicialmente, porque el Ministerio de Salud decidió que, siendo ese el foco principal de contagio durante el tiempo en que hemos estado en pandemia, amerita atacar el problema en esa área de las personas de 60 años y más o personas con enfermedades crónicas, que son las que corresponden a esta fase 2. Y ahí vamos, y digo vamos porque pues yo soy presidente de uno de los clubes cívicos, del Club Kiwanis de Panamá. Vamos a estar colaborando los clubes cívicos en cuestiones de logística en varias escuelas de San Miguelito que se han destinado para hacer los centros de vacunación.
Bueno, a partir del 4, 5, 6, 7 y 8. Esos 5 días, el MINSA aspira a vacunar a 60.000 personas. el doctor Pablo Moreno Franco, intensivista jefe UCI de la clínica Mayo en Estados Unidos, explicó en sus redes sociales que no tenía ningún sentido ni lógica ese orden, porque los circuitos más afectados que ya tienen seroprevalencia, tienen más seroprevalencia, quizá expresa eso la necesidad de vacunar en áreas que sean de menor seroprevalencia. Entonces, él explicaba eso. Alguien podría explicarnos la lógica de este plan, escribió en su Twitter. Si los circuitos más afectados ya tienen seroprevalencia, quizá la necesidad de vacunar en esas áreas sea menor. ¿No sería más lógico comenzar por las áreas con menor seroprevalencia? Y siguió con el tema, que el porcentaje de los recuperados por circuito, inmunidad de rebaño igual a recuperados más vacunados. Ergo, circuitos con menor porcentaje de recuperados podrían considerarse de mayor riesgo de presentar nuevos casos COVID y por lo tanto mayor beneficio con la vacuna. Sin ser experto en el tema, y no pretendo contradecir al doctor Moreno Franco, entiendo que la población objeto de esta fase 2 es la población de 60 años y más y con enfermedades crónicas. Los de 60 años y más deben ser los que más se han estado cuidando. Yo tengo casos de conocidos que no han salido de su casa en los casi 11 meses que llevamos de pandemia, casi 12 meses ya de estar guardados. Por lo tanto, esa gente no se ha infectado, no se ha contagiado y tampoco tiene seroprevalencia. Entonces sí tiene, desde mi punto de vista, de neófito, lógica, por lo menos con esa gente que no han salido de sus casas, que la primera vez que salgan a dirigirse a un centro escolar sea a vacunarse. No, y es que se separa la fase 1A de 1B. Específicamente la 1A tiene que ver solamente con los mayores de 60 años. Eso solo que la 2A. La 1A. La fase 2A, exactamente. 2A. Tiene que ver con los mayores de 60 años. Ese es el grupo que comienza a partir del jueves a vacunarse en San Miguelito por 6 días. Bueno, por 5 días y un sexto día para recoger a todos aquellos que hace falta vacunar. Esos mayores de 60 años todavía no se va a vacunar en ese caso a los que tengan enfermedades crónicas, a menos que sea mayor de 60 años con enfermedad crónica. ¿Quién debería ir primero en la vacunación? ¿Una persona con 58 años y cáncer en stage 4 o una persona de 60 sana? Para el gobierno, los de mayores de 60 años. O sea, eso así está en el plan. Sí, yo sé. Yo pregunto la opinión de ustedes. Es la decisión que ha tomado el gobierno con relación a eso. Son más de 50.000 solo en el circuito 86 de San Miguelito. Y si bien es cierto que puede haber prioridades, hay estrategias también dentro del plan de vacunación. Tomando en cuenta que en 8-6 va a tomar 6 días vacunar a los 50.000 mayores de 60 años y tomando en cuenta la cantidad que va a haber en cada uno de estos circuitos, ese grupo al que tú haces referencia quizás puede estar vacunándose hasta dentro de 1 mes y medio o 2 quizás, lo más probable. Esa es la realidad, dada la cantidad de mayores de 60 años que hay en el área metropolitana y la estrategia de circuito que se está utilizando, ¿no? Y todo sujeto a que sigan llegando las dosis de vacuna, ¿no? Que según hoy me dijo Eduardo Ortega Barría, el miércoles en la madrugada llega otra dosis más de vacunas, y estamos entrando en marzo, donde debe llegar el mecanismo COVAX también, que son las vacunas de AstraZeneca, que es una llegada de unas 216.000 dosis. Pero él sí me dejó pensando, porque por alguna razón también creíamos que iban a llegar todas juntas esas 216.000 dosis, y todavía el gobierno no sabe cómo van a llegar. Puede ser que lleguen todas justas o puede ser que lleguen de poco a poco. Habían hablado de marzo, finales llegaban 450.000. O sea, cuando se acabara marzo íbamos a tener 450.000. A punta de 77.000, no sé si lo logremos. Sí, hasta ahora hay como 8.000 o 9.000 dosis diarias que se están poniendo, más o menos, según me confirmó. Sí. Lo que quieren es que sea 10.000 la cifra, por 7 días a la semana, o sea, 70.000 por semana, para avanzar a un buen ritmo. Un ritmo. El ritmo sí se lleva. Lo importante es que lleguen las dosis. El ritmo se llevan que, y está comprobado, el país no lo inventó el PRD, el país es una institución que ha sido ponderada por todos, incluso a nivel mundial.
Llegaron las dosis y la vacunación se dio a una velocidad que nos pasamos a los vecinos, pues, que tenían más dosis que nosotros. Esa es la muestra. Entonces, ahí es que seguir apuntando a que lleguen las dosis efectivamente. Eso depende de la producción de las vacunas. Y mientras más vacunas haya, mejor. Ya este fin de semana también la FDA aprobó para uso de emergencia la vacuna de Johnson & Johnson, que esa es la que está contratada para las áreas apartadas, comarcas y demás, porque esa solamente requiere una dosis para ser efectiva. Entonces, ojalá se pueda dar todo dentro del cauce normal y ojalá la gente respete su turno, que ese ha sido el lado flaco no solo en Panamá, sino en todos los países. Desafortunadamente, la gente que está con muchas ganas de vacunarse, pero entonces tienen que esperar su turno. Los turnos han sido establecidos con una prioridad. Puede que nos guste, puede que no nos guste, pero hay que respetarla. Así son las reglas del juego. Exacto, y ese es parte del plan de vacunación que ha establecido el gobierno para este tema, ¿no? Sí resulta delicado, sí se están dando definitivamente una gran cantidad de versiones acerca de quién deje vacunar primero o no. Ya se ha vacunado prácticamente toda la primera fase y por esa razón estamos entrando ya a partir del miércoles en una nueva etapa dentro del plan de vacunación. Sí hay que tomar en cuenta que puede haber muchos requerimientos, pero creo que a partir de la fase 2 no debe haber cambios sustanciales en cuanto a las personas que se va a vacunar. Más aún porque ya entramos entonces en la etapa de verificación. En la medida que van llegando las vacunas a cada uno de los circuitos, usted puede ir entrando a la plataforma establecida por la AIG de Verifícate, que va alineada con el padrón electoral, y de esa forma usted identificará el día y la hora que le toca la vacuna. Eso es lo que viene ahora, a partir de la fase 2. Comenzando con San Miguelito, circuito 86. Han surgido algunas dudas con respecto a eso, porque el número de cédula y el penúltimo número de la cédula, según me informaron, tiene que ver con los turnos. Entonces hay personas que se preguntan, por ejemplo, nosotros somos dos, y yo conozco varios casos, somos dos adultos mayores, es decir, mayores de 60 años, en la misma casa. Las cédulas obviamente no coinciden. Entonces el horario no va a coincidir. Sin embargo, por otro lado, se ha mandado el mensaje de que si van dos personas, que una va acompañando a la otra, se vacunan a las dos independientemente del turno. Entonces yo creo que ahí sí deben las autoridades tratar de ser más proactivas en la comunicación para disipar esas dudas que son razonables y que le surge a la gente cuando ven los mensajes que se difunden sobre el procedimiento de vacunación. Bueno, vamos a conversar también esta mañana con Mario Luis González, quien es director ejecutivo y vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas. Sobre todo porque este sector siente que hay una persecución en su contra, ya que hay muchos de los negocios que han abierto, pero muchos de estos negocios están siendo objeto de constantes operativos que están limitando el negocio en sí. Mario Luis, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cuéntanos. Muy buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor. Buenos días al licenciado Guido y a sus oyentes. La verdad que también felicitarles a ustedes por este nuevo formato y desearles éxitos en esta nueva etapa que emprenden en Canal 4. Bueno, sí, definitivamente. La verdad que muy difícil para este sector de restaurantes, bares y discotecas. Tú recordarás por allá por el mes de abril, Atenógenes, que revisabas la primera entrevista. Éramos el primer sector en cerrar y definitivamente ya somos un grupo olvidado porque estamos siendo los últimos en abrir. Y hoy estás entrevistando no solamente a Mario Luis González, director ejecutivo del Arbit, sino que también estoy aquí representando a miles de pequeños empresarios que están viendo perder sus sueños, sus patrimonios, sus negocios de toda una vida, porque al sol de hoy todavía no contamos con un plan de reactivación. Al sol de hoy todavía no se sabe cuál es la forma de accesar a los fondos que aquí se hablaron. Y sin embargo, ya después de haber vivido 2 reaperturas, lo que sí notamos es, y lo vivimos la semana pasada, la verdad, un proceso desgastante, cómo fueron prácticamente hostigados 2 presidentes de nuestras asociaciones, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas,
donde tú pudiste entrevistar a Abdiel Celis y Alexandra Icaza de la Asociación de Cervecería Artesanal de Panamá, que también fue entrevistada por Flor, en donde durante una semana prácticamente mantuvieron el hilo de si sus negocios estaban abiertos o no podían seguir operando por tecnicismos que no les permitían operar. Y nosotros llamamos esto a una casualidad o coincidencia, dado que pues, la ARBIT y la CAP son asociaciones que se han mantenido no solamente en los medios, sino mandándoles mensajes al país de propuestas, accionando. Y vemos en día cómo, pues, hoy día cómo estos operativos que se realizan en vez de ser operativos de facilitadores, de acompañamiento, de asesoría, se convierten en estos tipos de operativos de hostigamiento para cerrar negocios, para multar, y no comprendemos todavía cómo ya un año, en marzo, ya un año de tener esta pandemia y tener nuestros negocios cerrados, no se comprende que cada vez que usted multa un negocio, cada vez que usted cierra un negocio, usted afecta a una familia panameña que no va a poder volver a trabajar. En relación con eso, Mario, no hay todavía un plan, porque los restaurantes, pues, de una u otra manera, ciertamente han sido afectados, pero de una u otra manera ya están abiertos, ¿no? Los que han sobrevivido. Y quien quiera reiniciar su labor de restauración, pues puede hacerlo. Pero para los bares y discotecas que han estado cerrados durante todo el año, no hay una luz al final del túnel, por el hecho de que sean lugares y espacios cerrados, pero resulta ser que hay lugares y espacios cerrados donde se consume licor, como los casinos, que sí están abiertos o sí tienen un plan de apertura. Entonces hay como una contradicción ahí que todavía nadie logra resolver, el porqué de esa contradicción. Sí, definitivamente, Guido. La verdad que nosotros estamos conscientes del día uno, Guido, que el ministerio tiene sus prerrogativas y más al frente de una pandemia, cuenta con sus prerrogativas para poder accionar en temas en temas sanitarios, en temas lo que le corresponde a él, pero sí nos llama y nos resulta inverosímil y quiero ser muy puntual con esto, Guido, porque no quiero que se malinterprete nuestra posición. El sector entretenimiento y gastronómico de Panamá es uno de los más importantes de Latinoamérica, por su diversidad, por su gastronomía, y eso también incluye a los casinos, que también son generadores de empleo y que son una parte importante de la economía del país. Pero nos llama poderosamente la atención que sí tengan 100% de aforo, que tengan protocolos aprobados, que reciban visitas de autoridades importantes del gobierno haciéndoles inspecciones, que hayan propagandas motivando a que se visiten estos lugares porque ellos sí cumplen con la salud pública. Pero sin embargo, a la asociación que nosotros representamos, que tenemos a los tres sectores, restaurantes, bares y discotecas, todavía no se les ha aprobado ni siquiera el protocolo. Y cuando tú hablas de bares y discotecas, Guido, y cuando hablamos de entretenimiento, recuerda que hay una cadena, no solamente lo que se ve en el bar y la discoteca. Aquí hay un rubro de artistas, hay un rubro de DJs, hay un rubro de orquestas, hay un rubro de profesionales de las artes, los que realizan conciertos, los sonidistas, la gente de espectáculo. O sea, toda esa cadena de entretenimiento está cerrada y no ha recibido ningún tipo de ayuda y no ha recibido ningún tipo de aprobación de los protocolos. Entonces eso es lo que ahí yo me refiero y nos llama poderosamente la atención, y es inverosímil para nosotros como, por ejemplo, como aquí, no nos vamos a ir muy lejos, como en Bogotá o en Colombia, en Costa Rica, ya en esos países la industria del entretenimiento, entre un balance entre la economía y la salud, sí está abierto, pero Panamá todavía ni siquiera tiene luces. Nosotros aportamos, hace más de ya casi los 4 meses, aportamos protocolos de buenas prácticas, porque nos hemos caracterizado por proponer, Guido, desde el día 1, y un protocolo basado en propuestas de buenas prácticas que fue acompañado por las industrias licoreras más importantes del mundo, Pernod Ricard, Diageo, las industrias licoreras de Panamá. Nos apostaron las buenas prácticas de los países en donde ya estaba funcionando, y nosotros aportamos ese protocolo. Una de las medidas, por ejemplo, era aprovechar el verano, los espacios abiertos. Ya vamos por marzo y se nos está yendo el verano. Y sin embargo, sí vemos cómo sí hay voluntad
definitivamente. Nosotros no tenemos la capacidad para donar ni ser donantes de campaña, porque aquí estás hablando de empresas de micro, pequeña y mediana empresa, pero sí vemos cómo hay voluntad para abrir un sector, pero entonces para los otros sectores no la hay. Entonces, ¿dónde están las mediciones científicas que indican que hay en ese sector sí y en este no? Eso es lo curioso y por eso nosotros apelamos a través de este medio a que haya un balance, a que haya igualdad y que realmente seamos proactivos y sabes que la palabra clave es tener voluntad para que las cosas realmente puedan pasar en este país. Eso realmente es una situación cuando tú comienzas a mencionar cada uno de los sectores que giran en torno a la realización de eventos. Aquí, por ejemplo, está DJ Alex con nosotros en cabina y él saltaba. Porque los DJs, por ejemplo, son de esos sectores que giran alrededor de los eventos y que no tienen trabajo hace un año. Y ahora tú nos dices que ni siquiera se les ha asomado ningún bono, no se les ha asomado ni siquiera ninguna ayuda por parte del Estado. O sea, ninguno de estos sectores están recibiendo apoyo desde hace un año, María Luisa. Así mismo es, y saludos para DJ Alex, porque él sabe muy bien lo que es la industria. Y definitivamente tú puedes ver hoy a Mario Luis, director ejecutivo del Arbit, pero detrás de esto hay una industria que son familias. Hay muchas de esas familias que ni siquiera pudieron matricular a sus hijos en la escuela. Hay muchas de esas familias que no han podido ni siquiera poder conectarle internet en su casa para que sus hijos reciban su primer día escolar. Entonces, se han dado ayudas aisladas, pero no ha sido producto de un plan integral. A mí me preocupa muchísimo, yo le escuchaba en la entrevista anterior la importancia, y no es que me quiera meter en otro tema, pero definitivamente el problema constitucional que vive en nuestro país afecta a todos los sectores y nosotros no podemos hacer ajenos a ello. Pero aquí me gustaría que nosotros estableciéramos un debate. Yo escuchaba cómo los partidos políticos están tratando de recoger firmas para la constituyente, pero aquí tenemos que recoger firmas para preguntarnos cómo un año después no tenemos un plan de reactivación económica para salir de la pandemia. Señores, esto ya no es ni siquiera de reactivación económica. Nosotros estamos ya, en este momento, tenemos que hablar de reconstrucción país, reconstrucción económica. ¿Dónde están los esfuerzos? ¿Dónde están los ministros consejeros que salían diciendo que este era el país que iba a salir, el primer país que iba a salir de la pandemia? ¿Dónde están esos planes que nos vendieron como lo maravilloso que iba a funcionar y hoy en día, de los 150 millones que se habló para la micro, pequeña y mediana empresa, ni siquiera una empresa de la que forma por lo menos parte de Arbit ha recibido un préstamo? Si acaso una empresa, porque nosotros también formamos parte del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ¿Y cómo hizo esa empresa? Bueno, llenó todos sus requisitos. Lo que tenemos a nuestro entender, Flor, es que tuvo que llenar como si fuera un examen de admisión, aportar garantías, aportar todos los documentos que le estaba pidiendo el banco, como si no existiera pandemia, para poder accesar a ese préstamo. Pero ese es uno. Y los requisitos, como nosotros pudimos acercarnos y comprobar, eran requisitos como si no hubiera existido pandemia, Flor. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día nadie esté preocupado de dónde están esos fondos? Nosotros sí creemos que hay iniciativas importantes. Por ejemplo, nos reunimos hace 2 semanas con el diputado Héctor Brands, nos reunimos con el director de ANPYME, Oscar Ramos. Nosotros sí creemos que hay que dotar de recursos a la ANPYME. Esa es la vía correcta. Sin tantas trabas y tantos requisitos, flexibilizar y tantas normas de bancas de segundo piso. Los bancos recibieron dinero. Es más, voy a hacer un comentario a Tenógenes y Flor y Guido. Nosotros en mayo del año pasado, nosotros en la asamblea, en el pleno de la asamblea, nosotros cuando fuimos a sustentar como asociación la importancia de aplicar una ley de moratoria, nosotros hace un año hablamos de la importancia de ampliar una garantía soberana, fondos no reembolsables para la micro, pequeña y mediana empresa y la importancia de ayudas a través de créditos fiscales. Un año después, hoy en día, esos son los temas que están sobre la mesa
económica, tratando de ver cómo podemos hacer que esas ayudas sean de forma más flexible, puedan llegar a los panameños. Y eso todavía hoy en día es incierto. Estamos en una total incertidumbre. Nosotros ya no en modo sobrevivencia, nosotros estamos en modo resistencia. Y definitivamente aquí, políticamente, nosotros no estamos atacando a nadie como asociación. Políticamente nosotros no estamos diciendo si se está haciendo mal o bien. El momento de las lecciones aprendidas de la pandemia va a llegar y ahí es donde se va a evaluar cómo lo hizo el gobierno. Lo que nosotros queremos es que, ¿sabes qué? Si las ayudas ya no van a llegar un año después, entonces déjennos trabajar, pero no puede ser que los ministros consejeros no ha llegado ni siquiera el 6 de marzo y ya están hablando de que viene un nuevo confinamiento. O sea, esto no es serio, esto no es serio, esto no se ha manejado correctamente y sí nos preocupa cómo se ha tratado con indiferencia al sector de la micro, pequeña y mediana empresa y cómo miles de familias siguen perdiendo sus empleos, sus patrimonios a nivel nacional. Y aquí, hace rato, hay mucha gente quedándose atrás y a nadie le importa. Bueno, Mario Luis, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, 8:57 minutos, aquí en nuestro estreno en RPC Televisión a las 9 de la mañana. Es Conéctate con la Estrella. A través de esta pantalla estamos tanto en RPC Televisión como en Telemetro Radio y también en nuestras plataformas digitales Metcongo para que usted pueda seguirnos a lo largo de toda la mañana. Y ganó el grupo de Bukele, ¿no? En El Salvador. Sí, barrió las elecciones como estaba previsto en las encuestas. Y eso es, digámoslo así, un endoso a su gestión como presidente, un presidente novedoso para que irrumpió en medio del bipartidismo que se había repartido el poder en El Salvador durante los últimos al menos 20 años. Sin embargo, a mí me asalta una preocupación, que es que cada vez que llega un presidente de estos mesiánicos y logra esa mayoría en los países en donde hay elecciones de medio término, el paso siguiente, ¿cuál es? Intentar reformar la Constitución para perpetuarse en el poder. Esperemos que no sea el caso de Nayib Bukele, pero yo tengo mis sospechas de que no nos debe sorprender eso. Y no nos debe sorprender que haya quien justifique eso con base en que el señor es popular. Yo pienso igual, ¿no? A mí me dan miedo estos presidentes populistas, ya sea de derecha o de izquierda. Sí, no, es que el autoritarismo es malo per se, no importa el péndulo, del lado del péndulo ideológico en que esté asentado ese autoritarismo. Entonces, ni el hecho de si es millennial o no es millennial, porque puede ser muy millennial y también eres autoritario. Sí. A mí lo que me preocupa, Atenógenes, es que la gente va perdiendo fe en el sistema democrático, que sigue siendo el menos malo de los sistemas. Pero cuando funciona, por supuesto, porque si son democracias fallidas, pues entonces surge este tipo de personaje que no le dio pena hace un año meter al ejército en la asamblea para tratar de imponer una reforma que él quería, y ahí reveló sus verdaderos colores. Su ralea autoritaria, digámoslo así. Pero mira, un año después termina ganando. Sí, bueno. Porque no aprendemos. Es que es así. Porque no aprendemos. Ese fenómeno de Bukele se dio con Chávez en Venezuela en 1999. Se nos acabó el tiempo. Así terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Ya viene Conéctate con la Estrella en RPC Televisión y en Telemetro Radio. Viene el brunch. Hasta mañana. Hasta mañana.